sin importar su estatus, color o raza. Número 13. Los pastores tienen la obligación que durante el año en algunas evangelizaciones que se realicen en el barrio, municipio o ciudad, ellos sean los primeros en estar al frente dirigiendo las evangelizaciones personales de tú a tú, predicándoles a las personas, cumpliendo con la gran comisión y dando ejemplo a los miembros de la congregación. Marcos 16:15. Número 14. Ninguna iglesia cristiana evangélica debe enviar nuevos creyentes a evangelizar sin antes doctrinarlos, capacitarlos y bautizarlos. Número 15. Ningún miembro de una iglesia cristiana evangélica tiene el derecho de irrespetar o desconocer el ministerio pastoral. Debe respetar al pastor y obedecer el ministerio pastoral. Número 16. Los miembros de la congregación tienen el derecho de expresar en una reunión de miembros o de diáconos las actuaciones incorrectas de cualquier líder de la congregación, sin importar el rango o cargo que éste tenga, siempre con respeto y apegado a las sagradas escrituras. Número 17. Cuando los líderes descuiden a los hermanos que están en necesidad, entonces el pastor y los diáconos deben admitir la falta y pedir perdón públicamente a los miembros de la iglesia, para predicar con el ejemplo de la humildad y el perdón entre hermanos. Número 18. Me declaro en total rebeldía a un sistema perverso y materialista que manipula citas bíblicas para decirle a los cristianos que deben pactar con dinero para recibir un milagro de Dios o para que sus hijos se conviertan al evangelio. Declaren que la institución que ellos dirigen, tales como canales televisivos, emisoras radiales, entre otros, son el altar, porque si quieren recibir respuestas de Dios, los cristianos deben pactar en el altar. O sea, que si usted no lleva dinero al altar de ellos, Dios no le responderá a las peticiones que usted les haga. Yo me declaro rebelde a este sistema perverso, impío y contrario a las escrituras. Número 19. La iglesia tiene la obligación de dedicar, aunque sea un mes en el año, a temas relacionados directamente con la familia, pues la familia fue instituida primero que la iglesia, y todos los problemas que sufran la familia afectarán directamente a la iglesia cristiana evangélica. Número 20. La iglesia tiene la obligación de, aunque sea 2 meses durante un año, dedicarlo solamente al estudio de temas doctrinales que están en las Sagradas Escrituras. En toda iglesia cristiana evangélica debe estudiarse las Sagradas Escrituras con participación, libertad, alegría, tiempo necesario y devoción, porque las Sagradas Escrituras son de interpretación pública para todo ser humano. Nunca se debe poner mordaza, se debe impedir que un hermano en un estudio de las Escrituras exprese lo que cree, lo que entiende por ella, porque las Escrituras es para estudiarla con libertad, democracia y respeto a las opiniones de los demás. Segunda de Pedro 1, 20 y 21. Segunda de Timoteo 3, del 15 al 17. 21. Toda iglesia cristiana evangélica que ignore las necesidades económicas, de salud y psicológica de sus miembros, debe saber que desobedece el segundo mandamiento más importante: amar a su prójimo como a uno mismo. 22. Los maestros bíblicos deben cumplir su misión de enseñar la verdad, la palabra de Dios. Es lo que hará libre al pueblo. Juan 8, 31 al 32. 23. Nunca se le debe dar oportunidades para desempeñar partes en un culto de una iglesia a un miembro, tomando de referencia el hecho de que el miembro diezma u ofrenda mucho, o su posición social o académica. Se le debe dar oportunidades a un miembro
porque cumpla las Escrituras, tenga un testimonio ejemplar y sea obediente en la congregación. 24. En toda congregación debe crearse un ambiente democrático, donde cada miembro, al realizarse una reunión de miembros, puede expresar libremente su opinión, favorable o contraria, sobre cualquier líder de la iglesia. Y por último, 25. Todo líder de una iglesia cristiana evangélica, sin importar el rango, debe mostrar la vida que vivió nuestro Señor Jesucristo y los hermanos apóstoles, que fueron los primeros creyentes en Cristo y cofundadores de la iglesia cristiana evangélica. Por tanto, nuestro ejemplo a seguir es la iglesia primitiva, no el pueblo de Israel. La iglesia primitiva es el ejemplo que cada congregación cristiana evangélica debe imitar, porque los apóstoles fueron los primeros discípulos, fueron la primera iglesia fundada por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por tanto, en el liderazgo cristiano evangélico no hay lugares para líderes arrogantes, iracundos, vanidosos, prepotentes, altivos, injustos, inmisericordios, impíos, aprovechados, malignos, mentirosos, ladrones, porque esto no es el ejemplo que aprendimos de Jesús ni de los apóstoles, que como el apóstol Pablo se entregó por entero al trabajo en la obra de Dios sin esperar recibir beneficios personales o económicos. La venida del Señor Jesús está cerca y Él viene a levantar una iglesia que vive en amor hacia Dios y los hombres, porque todas las cosas que existen en esta tierra se quedarán aquí abajo, pero el amor permanecerá para siempre con nosotros. Juan 3:16, Juan 13:34-35, Primera de Corintios 13, del 1 al 13, Juan 16:12 al 15, Juan 15, del 9 al 17, Juan 16, del 1 al 4, Juan 17, del 15 al 19, Primera de Juan 2, del 3 al 6, Tercera de Juan 9 y 10, Primera de Juan 3, del 10 al 11, Primera de Juan 4, del 18 al 21, Segunda de Juan 5, 6, Santiago 1, del 22 al 27, Santiago 2, 13, Santiago 2, del 14 al 26, Santiago 3, del 13 al 18, Primera de Samuel 15, versículo 22, Oseas 6, versículo 6, Miqueas 6, 8, Zacarías 7, del 8 al 11, Mateo 23, versículo 23, Hebreos 13, del 16 al 17, Primera de Timoteo 5, versículo 8, Filipenses 2, del 2 al 4, Proverbios 3, del 3 al 4, Proverbios 16, 6, Proverbios 21, versículo 21, Filipenses 2, del 5 al 8 y Segunda de Corintios 4, del 1 al 6. Como verán, no es un capricho humano, todo basado en las Sagradas Escrituras. Dios me ha ordenado que todo lo que haga sea dirigido por las Sagradas Escrituras. Por tanto, pido al pueblo de Dios que analicemos, que estudiemos las Escrituras con sinceridad, con humildad, con sencillez y veamos en ellas que en las Escrituras está la vida eterna y el poder que necesitamos para ser verdaderamente libres. Quien les habla está en contra de los institutos bíblicos. ¿Por qué estoy en contra? Si desde niño, desde los 12 años estoy estudiando las Escrituras, porque los institutos bíblicos no se estudia las Escrituras con independencia, con sinceridad y con amor, y con objetividad hacia vivir y crecer en los caminos del Señor. Se estudia para defender un sistema. Se enseña allí que es una obligación que Dios manda a las personas a diezmar, cuando ellos saben que en el Antiguo Testamento no hay base, no hay fundamento, no hay ordenanza ni de Jesús, ni del apóstol Pablo, ni de ninguno de los apóstoles para que el creyente diezme, sino para que ofrende conforme como Dios le haya prosperado. Tampoco enseñan que antes de dar la Santa Cena hay que realizar el lavatorio de los pies. Tampoco enseñan
que el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios. Tampoco enseñan que la iglesia está obligada a sacar a los hermanos que estén en la miseria. Tampoco enseñan que cuando el líder se equivoca debe pedir perdón, humillarse. Tampoco enseñan que los diáconos están obligados a repartir, no solamente a dar papelitos para que los miembros lleven dorca algunas cositas y dar algunas funditas. No, va más allá, va hacia integrarse, hacia ayudar al necesitado. Tampoco enseñan cómo la gente crece en fe y en humildad. Al contrario, conozco varios líderes y pastores que eran humildes y hombres de Dios, pero una vez pasaron por un instituto bíblico, al salir de allí han perdido la unción, el poder, porque un demonio no se echa fuera con conocimiento de instituto, con teología. No, un demonio se echa fuera ungido con el poder de Dios, viviendo en amor. Quiero demostrarle que algunos dicen en el instituto que la teología es la ciencia que estudia a Dios. Eso es incorrecto. El mayor error que puede cometer un creyente es tratar de estudiar o de entender a Dios. A Dios no lo entiende nadie. A Dios solo hay que amarlo y obedecerlo. Dios le dijo a Saúl que matara de Amalek hasta los niños de pecho, a todo el mundo. Dios le dijo a Oseas que buscara una prostituta y se casara y tuviera hijos con ella. Dios mató a Usa solamente por topar el arca del pacto para que no se cayera. Y Dios mató a Ananías y a su esposa Zafira solamente por hablar una mentira. Sin embargo, conozco muchos evangélicos que mienten a diario y toman oportunidad y ministran el altar y están vivos. Y aquellos, aún estando en el tiempo de la gracia ya, en el Nuevo Testamento, en el tiempo de los apóstoles, no tuvieron oportunidad de arrepentirse. Fueron matados por el Espíritu Santo y enviados al infierno porque murieron en pecado. La Biblia dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Dios le dice a Ezequiel que no llore su esposa, que no se vista de luto. Dios le dice a Isaías que ande con la nalga afuera ante el pueblo. Dios le dice al profeta que coma excremento humano. Y si sigo poniéndole ejemplo, duraría varios minutos y horas de relatos bíblicos en los cuales no podemos entender a Dios. Amó a Jacob y aborreció a Esaú aún antes de yo nacer, estando en la barriga de su madre.